Y de esta manera podremos entender los lugares donde se estaba moviendo el apóstol Pablo. De muchísimos sitios tiene que salir el apóstol porque o es menospreciado, es de un valor insignificante, incluso se hace enemigo de los que viven allí, perseguido. Tiene que salir de cada lugar donde él está predicando. Vimos que el primer lugar donde empieza a predicar en este segundo viaje, después de haber visitado algunas iglesias, que en el primer viaje misionero Pablo estuvo levantando, a continuación él quiere seguir adelante predicando el Evangelio por esa misma zona, por la zona de lo que hoy conocemos Asia Menor, lo que pertenece a Turquía. Pablo sigue predicando allí porque de alguna manera está establecida muchas iglesias y él va a ir teniendo muchas conexiones cerca. Pero en este capítulo 16, versículo 6, a partir de ahí vemos la provisión del Espíritu de seguir predicando en esa zona. El Espíritu Santo se lo prohíbe en 2 ocasiones, él cambia de itinerario y en una tercera ocasión el apóstol tiene un sueño que de alguna manera le confirma lo que ya el Espíritu Santo lo estaba llamando a tener que hacer. Y es la necesidad que habría en Macedonia, lo que hoy conocemos como Grecia. En aquel lugar el Espíritu Santo lo lleva, lo dirige de la misma manera que lo condujo en el capítulo 13, que vemos que el Espíritu Santo apartó a Pablo y Bernabé para la obra del ministerio. Fueron guiados por el Espíritu de Dios para predicar el Evangelio. El primer lugar donde ellos están es en Filipo. Allí en Filipo conocemos lo que el Señor hizo por medio de su Espíritu. A pesar de todo lo que el conflicto que él tuvo allí, que estuvo hasta encarcelado, pero él predica el Evangelio y deja establecida una iglesia. ¿Dónde? En la casa de Lidia. La iglesia se establece allí con la familia de Lidia, con una mujer que había sido poseída por un demonio y el Señor la libera, y también con la familia de un hombre llamado Carcelero. No tenemos otra noticia. Algunos piensan y creen que es Clemente. Podía ser nombre romano, pero solo es una especulación. Ahí establece una iglesia y de ahí pasa a Tesalónica. En Tesalónica empieza a predicar el Evangelio y sabemos todo lo que ocurrió al apóstol, todas las vicisitudes, todos los padecimientos, los sufrimientos. Él tiene que salir de allí, de Filipo, de Tesalónica, porque hay un levantamiento de tal manera que a él allí no lo toman para llevarlo ante el concilio, sino que él se queda de cierta manera oculto y sale y es llevado hasta otro lugar allí cerca llamado Berea. En Berea está predicando el Evangelio y esto dice que eran personas más abiertas, menos agresivas, eran personas más nobles. Recibieron el Evangelio con toda solicitud. Estaban ellos experimentando esa revelación que el apóstol había llevado por medio de las Escrituras y ellos no tienen esa agresividad que tienen los de Tesalónica, sino que ellos reciben la palabra con toda solicitud y además dice la Escritura que ellos indagan, ellos escudriñan para ver si era verdad lo que el apóstol Pablo decía. Pero estando allí en Berea hay otro levantamiento, no de los que vivían allí, sino de los que estaban en Tesalónica. Se levantan y van en busca de él. Y él sale, encomendado por los hermanos de Berea, aquellos que habían creído al Evangelio, y se va para este lugar. Estamos ya en este lugar. Quiero decir que cada paso, cada motivación, cada excelencia de la gloria de Dios, cada testimonio, cada creyente, cada iglesia establecida en cada lugar, en cada ciudad, fue la obra guiada por el Espíritu Santo de Dios por medio de Pablo. Tenemos que conectar este texto del capítulo 16 y tenemos que llevarlo a cada situación de Pablo. No podemos
digamos, olvidarnos de la obra del Espíritu de Dios. Fue el Espíritu quien lo encomendó para la obra del ministerio y es el Espíritu quien le prohíbe predicar y quien marca las directrices para poder avanzar en otros lugares. En cierta manera, marca el camino. Pablo era un hombre con un profundo discernimiento de lo que el Espíritu Santo estaba marcando en su vida. El deseo de Dios, el corazón de Dios estaba marcando cada actuación, cada momento, cada lugar donde él iba respaldado por el Espíritu Santo de Dios, y de eso, hermanos, lo vemos cómo lo guarda, lo protege, le provee, cómo le da palabra, cómo establece, cómo abre los corazones de aquellas personas que eran incrédulas, entregadas, hermano, al legalismo, a judíos que estaban encerrados en la ley de Moisés, que no dejaban penetrar ninguna enseñanza, sino es la enseñanza que le habían dado los profetas y la ley. Y ellos viven ahí, y Dios rompe esas barreras. El Señor, por medio del Evangelio glorioso, entra en esos corazones, abre los corazones y se convierten para la gloria del Señor, y ven claro que este Jesús, que había sido crucificado y resucitado, era el Mesías que tenía que inaugurar estos últimos tiempos para que todos llegasen, hermano, al conocimiento de la verdad y fuesen salvos. No podemos apartar al Espíritu Santo de aquí, porque si lo hacemos de esta manera, estamos viendo a un hombre que está continuamente con una ansia, con una obsesión grande en su vida, con un trabajo inagotable ahí continuamente. Todo eso, hermano, fue provocado no por Pablo, sino porque el Espíritu de Dios moraba en Pablo, y era el Espíritu Santo de Dios quien lo guiaba. No cesaré nunca, hermano, de hablar y de decir que si estamos aquí es porque el Espíritu Santo de Dios así lo ha permitido. Él tocó nuestros corazones usando su palabra bendita, inspirada por su Espíritu. Él abrió nuestros corazones, nuestras mentes. Él nos hizo nacer de nuevo por medio de su Espíritu. Él nos redarguye, Él nos enseña, ilumina, alumbra, alegra nuestros corazones. El Espíritu Santo de Dios que mora en nuestras vidas. Somos templo del Espíritu Santo. No solo somos templo del Espíritu Santo, sino que también nuestro espíritu y nuestro cuerpo le pertenecen al Señor. Todo lo que somos, hermano, es obra de Dios por medio de su Espíritu. Y en el libro de los Hechos, hermanos, vemos un énfasis en esto mismo. Aunque no lo veamos al Espíritu de Dios en cada lugar, en cada movimiento, lo vemos de alguna manera en pinceladas que nos tiene que marcar el camino. Nos tiene que ir viendo cómo Pablo, cada actuación no es de libre albedrío. No es algo que sale de él por su propia alternativa, por su forma de ser, por su conocimiento, por lo que él en su formación académica había tenido. No, todo lo contrario. Todo esto surge de una pasión, de un deseo grandísimo de querer y desear cumplir la palabra de Dios, pero detrás de todo eso está el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Es lo que nosotros, hermanos, tenemos cada día, de ir buscando. Señor, guíanos con tu Espíritu. El apóstol Pablo dice esto: deseo y pido en oración que seáis llenos del Espíritu Santo de Dios, que transforme nuestros corazones, que la gracia del Señor esté en nuestras vidas por medio de su Espíritu. Esta fue la visión: predicar a Jesucristo y a este crucificado. Pablo llega a Atenas y conocemos Atenas, que lo que era uno de los centros donde más esculturas, idolatría, paganismo existía en todo lo que era el mundo conocido. Atenas era el lugar también académico de los filósofos, pensadores,
aquellos que vivían, hermano, por filosofías de ancestros, de siglos tras siglos, y era la cuna de la intelectualidad. No tenían otra cosa. Era un campus universitario. Era un lugar de conocimiento. Era como algo, como un resort, como un lugar para relajarse. Había sido creado y las personas que querían conocimiento podían tener tiempo sabático para poder llegar a esa ciudad y ir implementando cada vez más el conocimiento. No tenían otra cosa que hacer. Fíjense lo que dice. Dice la palabra que ellos, su mayor interés era ir conociendo cosas nuevas porque no había otra cosa en lo que dedicar el tiempo, sino tan solamente en conocimiento, 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 cada vez más y más. Las Escrituras nos dicen y nos advierten que el conocimiento envanece. El envanecimiento puede venir por mucho conocimiento. Ahora bien, el conocimiento bien dirigido es un gran potencial que Dios usa en sus siervos. Cuando ese conocimiento se sabe, gestionar, se sabe llevar por el lugar, por el sendero que Dios está trazando. Porque cuando todo ese conocimiento se lleva a lugares en el que existe y está alimentando al ego, a la persona en sí, a lo que es la supervivencia del intelecto de por sí en la persona, esto es todavía más complicado. El conocimiento se tiene que poner al servicio de lo que y para lo que trabajamos. Este es el buen conocimiento, esta es la sabiduría de Dios. Porque cuando se coge ese conocimiento para llenar el ego, para poder, empieza a haber exaltación en el hombre y poco reconocimiento de aquel que es lo más sabio que ha habido y habrá, que es nuestro Señor Dios Todopoderoso. Por lo tanto, el libro del Proverbio nos dice que el mucho conocimiento a veces fatiga para el alma y envanece. La sabiduría de Dios y la bendición de Dios es la que enriquece. Y todo conocimiento de las Escrituras es lo que enriquece nuestras vidas. Porque es una bendición de Dios. Por eso estamos invitados a estudiar las Escrituras, a poder profundizar, para que de alguna manera pudiéramos enfrentarnos y tener una batalla apologética con aquellos que también tienen conocimiento de este mundo y podamos hacer el contraste con ese mismo conocimiento, poder llevar a otros que saben mucho, pero que no conocen al Señor. Es bueno conocer, como Pablo conocía. Pablo se había criado en las mejores universidades que había. Él había estudiado en la zona de Tarso, allí en Cilicia, y él tenía también, dentro de lo que era el estudio, de lo que formaba sus vidas, en cuanto al conocimiento de la palabra, ellos tenían otras áreas donde también estudiaban y eran estas áreas de la filosofía. Pablo era un hombre culto y conocedor no solo de las Escrituras, como podemos observar, sino que también conocía la filosofía y la cultura toda que le rodeaba. Por eso hace, hermano, este enfrentamiento, este confrontamiento con estos hombres que salen aquí, que uno eran epicúreos y otros eran estoicos. Eran dos ramas filosóficas que ellos tenían un conocimiento de la vida como que la vida es para vivirla de la mejor manera. No sé si ustedes conocéis esta canción que dice: darle a tu cuerpo alegría. Porque el cuerpo hay que darle alegría y cosas buenas. Esto era el número uno durante muchísimo tiempo y fue hasta la campaña de los Clinton
para poder promocionar la campaña. Esto es filosofía. Darle a tu cuerpo alegría. Cuanto más, mejor. Y este era el pensamiento de una de estas ramas. Hay que buscar siempre lo mejor. Hay que buscar siempre disfrutar. Porque vamos a estar aquí 2 días. Y es preciso que lo experimentemos todo y cuanto más, mejor. Otra de las ramas era el deseo de superación. De que el alma se superaba por ella misma en los momentos difíciles, tenía esa capacidad de poder gestionar bien las circunstancias que le rodeaban. Y el alma estaba enteramente preparada para afrontar cualquier tipo de dificultad. Pero no creían en Dios. Y Pablo se lo tiene que recordar haciéndole 2 menciones. Porque en Él vivimos y en Él nos movemos. Y de una misma sangre pertenecemos todos. Él nos creó. Esto no viene en la Biblia. Aunque Pablo hace alusión con otras palabras inspiradas, vemos que Pablo está poniendo delante de ellos el pensamiento filosófico de otros hombres que sí entendían esto. Sabían que había un ser supremo. Conocían que Dios, o el Logos, como ellos conocían, era el poder de la palabra que había creado todas las cosas y que subsistíamos, vivíamos por esto mismo. Y Pablo está ahí y está dándole todo. Pero lo más importante, hermano, y he titulado a la predicación: conociendo al Dios desconocido. Porque creo que ahí está el asunto. Pablo no tenía mucho interés en poder explayarse con todo su conocimiento. Es necesario que Pablo tuviera que hablar y confrontar a estos filósofos. Era necesario y le da lo mismo que ellos creen. Pero no es el mayor interés. El mayor interés de Pablo, hermano, es que ellos puedan conocer a Dios. Puedan conocer a Dios por medio de Jesucristo, que es enfático, que es este hombre que murió y resucitó. Y ahí encontramos el mensaje del Evangelio. Ahí encontramos la justicia de Dios revelada por medio de su Hijo Jesucristo. Encontramos que Dios, sus ojos de ira fue puesta sobre la tierra, y que Cristo fue al Calvario en sacrificio y en propiciación por los pecadores, y Él venció a la muerte, quiere decir sinónimo del pecado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De alguna manera el apóstol Pablo está allí en aquel lugar predicando que Cristo resucitó de entre los muertos y está a la diestra del Padre. Que Cristo venció a la muerte. Que el mayor problema del hombre es enfrentarse en ese día fatal donde la vida, hermano, dejará de existir. Donde el hombre está pensando cada día: ¿qué habrá más allá de la cortina de la muerte? ¿Qué nos encontraremos? Muchos dicen: como esto no hay nada. Por lo tanto tenemos que disfrutar. No existe nada. Así que dale a tu cuerpo alegría. Dale a tu cuerpo cosas buenas. Porque cuanto más, mejor. Y los otros están en un espíritu, hermano, de superación. De poder gestionar todas las cosas, todos los problemas por ellos mismos. Hay personas que dicen: yo me he hecho a mí mismo. Nadie me ha dado nada. Yo he creado mi empresa. Yo empecé desde cero. No he tenido nada ni nadie que me haya ayudado, ni consejo, ni nada. Soy el mejor. Estoy en un estado pletórico. Porque todo lo que he conseguido a través de todas las cosas que han ocurrido en mi vida la he podido gestionar.
soy un hombre equilibrado, soy un hombre respetado, soy yo y mí. Este es el espíritu que hoy también encontramos en la sociedad. La otra noche salimos, ¿verdad?, toda la familia, porque estuvimos celebrando un cumpleaños y ya se nos hizo un poco tarde porque estuvimos visitando a mi familia también, que había venido de los Estados Unidos. Hermano, ¿veis el corazón de Pablo aquí cuando dice, estando Pablo en Atenas, su corazón se enardeció viendo cómo estaban entregados a la idolatría? Hermano, es algo, no estamos acostumbrados a salir por la noche a partir de la 1:30 y a ver lo que se forma los fines. Mi corazón, viendo todo lo que había, aunque iba con mi familia, iba comiendo un heladito, sí. Estaba viendo las personas que estaban como idas y buscando satisfacer solo sus deseos. Al menos es lo que yo sentí. Hombres, mujeres, jóvenes, bullicio, bebida, droga. No quiero generalizar, pero se va buscando esto. Se va buscando y el corazón de los cristianos, de aquellos que hemos nacido de nuevo, se enardece cuando ve tanta idolatría, tanta entrega al materialismo, tanta desesperación por vivir, hermano, a tope, a estar como si fuera el último día, probando y reprobando cosas nuevas continuamente, que esto es lo que tenemos hoy también. Y nace de esos pensamientos que vienen siendo arrastrados desde antiguo. Así que cuando Pablo llega con un mensaje concreto de que los hombres que oigan el Evangelio puedan conocer de una manera personal a Jesucristo nuestro Señor, puedan tener un encuentro con Él y que Dios cambie sus vidas de tal manera que puedan, hermanos, llegar a la conclusión por medio de la palabra y del conocimiento que Dios trae por medio de su Espíritu, que Él es el que hizo los cielos y la tierra, que Él es quien ha existido por toda la eternidad y le ha dado existencia a todo lo que existe, que no hay nada en el mundo, ni en la tierra ni en los cielos, que Él no sea el autor y quien lo sustente y lo alimente. Que Él fue quien creó al hombre y que el hombre tiene la necesidad de buscar a Dios mientras pueda. Y en este argumento está poniendo el apóstol Pablo a este sinnúmero de sabios intelectuales que conociendo y creyendo conocer todo lo que era la vida, se dieron cuenta algunos de que era necesario conocer no a la imagen, no al Dios creado por ellos, sino al creador de todas las cosas, que es nuestro Dios todopoderoso. Este es el tema. Por eso, hermano, en los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 24 dice: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también a un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pero no lo conocéis. Pues, sin conocerle, a este es a quien yo adoro. Es lo que realmente, hermano, traía una realidad espiritual y podrían encontrar
al dador de la vida. Y tendrían que buscar y adorar al Creador y no a la criatura. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. La vida eterna está en conocer a Dios, al Dios no conocido, el que yo os predico, el que yo conozco. Este es el mensaje, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero. No hay Dios, Señor, fuera de ti. No hay bien fuera de ti, Señor. No hay nada que pueda existir fuera de ti, Señor. Porque en ti vivimos y nos movemos y somos. Y toda nuestra existencia está en ti. Y no solo que te conozcan a ti, Señor, sino que conozcan a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta es la oración sacerdotal. Nuestro Dios intercede por nuestras vidas, orando para que seamos uno, pero en ese marco indescriptible, hermano, sin igual, el Señor tiene ahí un espacio y dice: Señor, tu voluntad es que te conozcan a ti y que conozcan a tu Hijo Jesucristo, la vida eterna. Así que como en la vida misma, hermanos, vamos adquiriendo conocimiento en aquellas cosas que vamos experimentando, por medio de relaciones personales, por dedicación, tiempo, a lo que tengamos que estar relacionándonos. De alguna manera estamos conociendo por experiencia. Lo que nosotros conocemos no ha sido algo que ha pasado a veces desapercibido, sino que ha llamado la mayor de la atención de nosotros. Cuando nosotros queremos adquirir conocimiento de algo, le dedicamos tiempo. Le dedicamos incluso, hermano, nuestras propias energías y nuestras propias finanzas. Nos, digamos, autofinanciamos para poder adquirir conocimiento. Para poder llevar adelante una empresa que necesite instrumentación, maquinaria, uno invierte. Uno está invirtiendo para que luego eso se revuelva en beneficio. El conocimiento es así, de esta manera. El conocimiento, hermano, nos lleva a invertir tiempo, a invertir un espacio, a poder estar cada día buscando la manera de adquirir cada vez más esa riqueza. Y por eso, hermano, el conocimiento se hace experimental. No es un conocimiento en vano, no es algo que ha pasado desapercibido, sino que es algo experimental. Me dijeron una vez, pasando una persona, y le dije: hasta luego. El que venía conmigo me dijo: ¿lo conoce? Y le digo: sí, lo conoce, lo conozco. Pero francamente lo conozco de vista. No lo conozco de un trato. Aquí decimos, cuando salimos a algún sitio o nos encontramos con alguien de nuestra ciudad, lo primero que decimos, estamos lejos, y decimos: ¿de qué familia eres? ¿No? Y dice: la familia tal, nos criamos. Ah, sí, yo me acuerdo de tu padre, tu abuelo. Nos conocemos, de haber alguna vez coincidido, hemos a lo mejor conectados en trabajo o por el primo, y nos conocemos, pero no hemos tenido una relación experimental. Entonces, lo que Pablo quiere es que ellos conozcan de una forma personal al Dios no conocido, al que ustedes adoráis, pero que no tenéis esa relación experimental. Y Pablo empieza a hablarle de esa relación. Y esta relación viene, hermano, por medio de una persona. Fijémonos que cuando Pablo está hablando,
ellos lo toman por loco porque le está hablando de algo incomprensible para ellos, que es la resurrección de un hombre. Ellos no habían visto nunca a un hombre resucitar. El hombre muere, o se entierra o se quema. Pero le está hablando de un hombre que fue enviado por el Dios que hizo los cielos y la tierra, donde la ira de Dios había caído sobre él. Y él, siendo Dios revelado aquí en la tierra, tiene que sufrir el suplicio del justo por el injusto. Y tiene que ser crucificado, sepultado. Y Dios lo levanta de entre los muertos, y así de esa manera Dios pudo hacer justicia de la ira que tenía sobre la humanidad. Este que fue resucitado, por medio de él Dios quita la ira del mundo. Este es el argumento. Por lo tanto, ellos lo adoran sin conocimiento. Ellos, hermanos, lo adoran en la ignorancia, pero lo adoran. Y esto es lo que más preocupa. Porque cuando uno conoce a alguien, o lo acerca, lo defiende, da su vida, es leal, llega a la conclusión de que por su forma de vivir, él le puede corresponder también. Pero ¿cómo puedo yo corresponderle a algo o a alguien sin conocerlo? ¿Cómo puedo poner yo mi mano en el fuego por alguien que yo no conozco si es leal? Si me va a traicionar. Porque alguien me ha dicho que es buena gente. Porque he oído. No, no te preocupes, este hombre es bueno. Por eso, entonces, aquí hay un gran problema. Y es el problema que Pablo quiere, hermano, pues bueno, está gestionando para que ellos puedan salir de ese túnel y poder ver la luz de Dios, la misericordia de Dios, el aliento de Dios que da vida a lo que está muerto y la luz de Dios que alumbra los ojos y los corazones. Lo adoran sin conocerlo. ¿Cómo se puede adorar a alguien sin conocerlo? ¿Cómo se puede adorar a alguien ignorándolo? Totalmente. Hoy día estamos viviendo en esto mismo. Hay mucha gente que son religiosas, pero que no conocen. La mujer samaritana. Yo sé que en Jerusalén es donde se debe de adorar. Nosotros los samaritanos aquí en Jericín, vosotros, porque la salvación viene de los judíos. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo dice, ni aquí ni allí. Dios es espíritu. Amén. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, sinceramente, con honestidad, de una manera auténtica, conociéndole experimentalmente, no de una manera atrofiada, de una manera que me han dicho, lo conoces, sí, pero vives con él, no, entonces no le conoces. Disculpe. Tenemos que vivir con las personas, tenemos que sentir el corazón de las personas, tenemos que conocerlo de tal manera que podamos saber que cuando gesticula, que cuando se pronuncia, que cuando hace, sabemos y vamos por delante conociendo todo lo que es esa persona. Porque tenemos una relación personal. Por lo tanto, ellos adoraban, pero sin conocimiento. ¿Cuántas iglesias, cuántas sectas,
¿Cuántos grupos religiosos se levantan adorando a Dios, pero no conocen a Dios? No han tenido un nuevo nacimiento. No han tenido una relación personal con el Cristo de Galilea. No ha habido una experiencia experimental. Porque esto es lo que es conocer a Dios. Y me conoceréis. Fíjense, por un momento podríamos ir a Jeremías capítulo 9. Este es un texto que nos puede ayudar mucho como referencia. Jeremías capítulo 9, leemos desde el versículo 23, es interesante. Fíjense, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Dice, así dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría. Esto es por lo que pecaban estos hombres. Se alababan en su sabiduría. Ellos conocían más que nadie. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Hay naciones, hay personas poderosas que se alaban por lo que tienen, por su conocimiento, por su valentía y también por su riqueza. El versículo 24 dice, mas alábese en esto si se hubiera que alabar, si tiene algo de alabanza, ¿verdad? En entenderme, ¿y en qué? Y en conocerme. En entenderme y en conocerme. En conocerme, que yo soy el Señor, que yo soy el juez, que yo soy el que dictamina, que yo soy el Rey, que de mí depende todo, que yo soy el Señor, Jehová de los ejércitos, el Shaddai, Adonai, Elohim, que yo soy el único Dios que hice los cielos y la tierra, que me conozcan, que yo soy el creador, que ellos vivan siendo conscientes verdaderamente de quién soy yo. Yo soy Moisés el que soy, yo soy Jehová, y no hay bien, no hay provisión, no hay vida fuera de mí, en que yo soy el Señor. Y qué grande, siendo lo que es y sabiendo que no depende de nadie. Conociendo que la ira del hombre podía haber fulminado en el mismo instante cuando el hombre cayó en desgracia. Fíjese usted la grandeza de Dios, que no solo es Dios, porque Él hizo y creó todas las cosas. Es Dios porque sabe gestionar cada situación y la lleva al lugar donde, aunque le cueste, sabe gestionar a su creación. Sabe llevar al hombre al arrepentimiento. ¿Por medio de qué? Por medio de su misericordia. Por medio de su misericordia, Dios gestionó el pecado del hombre, la ira, la justicia de Dios que caía sobre el mundo, que lo único que merecía, hermanos, era el infierno y la muerte eterna. Que me conozcan a mí. Que me conozcan a mí, que yo soy Jehová, misericordioso. Que sé que habéis sido creados del polvo de la tierra, que conozco vuestras debilidades. El rey David decía, examíname, Señor, y conoce lo que hay en mí. Examíname tú, Señor. Algunos de nosotros pudiéramos decir ahora, como dijo Pablo, examinaos vosotros mismos. Examinaos, si es que de verdad soy del Señor. Si es que de verdad le conocéis al Señor. Ponme tú la nota, Señor. En esta mañana le vamos a decir al Señor que Él nos ponga la nota. El rey David se lo dijo. Examíname, Señor, y mírame, y ve si hay en mí camino de perversidad, y encamíname en el camino eterno y recto.
Tú, Señor, me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentar y levantarme. Tú conoces mis pensamientos. Tú conoces la palabra antes que esté en mis labios. Ya tú conoces la palabra, Señor. Examíname. Hermanos, somos audaces. ¿Podríamos cada uno de nosotros en esta mañana, hermano, decirle al Señor, examíname y ponme la nota? Para ver si realmente yo a ti te conozco, Señor. Para ver si es que es verdad, Señor, que yo tengo una relación contigo experimental cada día. Si Dios es lo que es, y aparte de ser lo que es misericordioso. Él hace misericordia, Él hace juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiere, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué maravilloso. Y quiero terminar. Pablo presenta varios argumentos. Entre ellos, hermanos, el Señor es dueño de los cielos y la tierra. Amén. No es honrado por manos de hombre como si necesitara algo de los hombres. Dios es el creador, el hombre es la criatura. Amén. Pablo así lo dice en la epístola a los romanos. El Dios que hizo todo. Él no habita en templo hecho de manos de hombre. Dios es espíritu. Y los creadores en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Este Dios le ha puesto también el límite al hombre para que lo busque. Dios, aun siendo el Señor, le da la oportunidad al hombre en la limitación que tiene para que tenga un tiempo para buscar a Dios. Él. Nosotros no buscamos a Dios. El hombre no busca a Dios. El hombre es enemigo número, vamos a poner el 2, porque el 1 es el diablo, que Dios lo reprenda. Pero es uno de los mayores enemigos de Dios. El hombre se revela, está continuamente con el brazo en alto. Al hombre, usted le habla a alguien de Dios, habrá alguien que le pueda oír por respeto. Pero la mayoría de las personas le van a decir, oiga, por favor, ni política, ni fútbol, ni religión. No me lo quiere oír de religión. Eso ha quedado ya obsoleto. Entonces, este Dios le ha puesto un límite a los hombres, pero también le ha dado, hermano, para que él pueda arrepentirse. Porque este es el tema. Si no hay arrepentimiento, si no hay una consideración del santo juicio de Dios, no hay reconversión. Y el arrepentimiento es volverse. Dolerse en su corazón de lo que hasta aquí he hecho, Señor. Sé que he hecho lo malo. Sé que no he hecho correctamente. Y me arrepiento. Y me vuelvo a ti, Señor. Me vuelvo a ti con todas las garantías que tú das. Por eso, hermano, de otra manera, estaríamos perdidos desde que nacemos. Porque Dios ha establecido un tiempo, pero también da la oportunidad. Dios da la oportunidad para que el hombre oiga el Evangelio. Y es ahí, hermano. Ahí es donde está la culminación del mensaje. Es un reto a la ignorancia. Pablo está retando a la ignorancia. ¿Dónde está la inteligencia del hombre? Cuando únicamente está viviendo por la existencia que le rodea, sin tener en claro qué es lo que le espera. ¿Dónde está la inteligencia de un hombre? ¿Dónde se detiene a pensar? Los argumentos de Dios, hermanos, están avalados por testimonios a través de la historia. Los testimonios del Señor son todos justos y verdaderos. No hay nada que el Señor declare en su palabra que no lo hayan experimentado o Él haya provocado. Eso mismo que está
declarando. ¿Dónde está la inteligencia del hombre? ¿Dónde está la sabiduría del hombre? Ya, hermanos, a partir de ahí, Pablo declara y dice que la ignorancia se terminó. Amén. Ya la ignorancia se terminó. Fíjense ustedes lo que dice el versículo 28. Estamos en Hechos 17. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto, ¿lo qué? ¿Los tiempos de qué? De la ignorancia. Hay ignorancia en el hombre, pero ya se acabó. Ya Dios puede pasar por alto la dureza de su corazón, un corazón ingrato, rebelde, contradictor, lleno de maldad, vidas que están haciendo lo contrario de lo que están predicando, pueblos que están entregados totalmente a la idolatría. Pero Pablo aquí pone pie en pared y dice, ya esto se acabó. Se acabó porque Dios puede pasar y ser misericordioso con muchas situaciones que haya pasado en la vida, pero nunca pasará por alto el sacrificio y lo que costó la muerte de su Hijo. Jamás. Él pone, hermano, un punto y final a lo que ocurrió antes del sacrificio de su Hijo Jesucristo, y Él ha pasado por alto como diciendo, mi misericordia está cubriendo todo esto hasta que llegue el momento culminante. Y ahora deseo, desde lo más profundo de mi corazón, dice el apóstol Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora, y viene añadido por un verbo imperativo, manda, nos recomienda. Dios nos recomienda, Él manda. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él manda, no hay que negociar con Dios. La decisión no es del hombre, el hombre se tiene que arrepentir. Si el hombre no se arrepiente, va al infierno. Aquí, hermanos, no hay medias tintas, francamente. Esta es la predicación del Evangelio. Dios ha tenido misericordia. Dios ha mostrado su paciencia. Dios ha pasado por alto la ignorancia, lo dice también en Listra, lo dice también en el capítulo 3 de Romanos, habiendo pasado por alto la ignorancia, los tiempos de los hombres, ahora, manda. ¿A quién? A un grupo, a todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres, no en un lugar determinado, los judíos, no, en todos los lugares, en todas las naciones, en todas las tribus. Él quiere que todos los hombres no ignoren la obra de nuestro Señor Jesucristo, la justicia revelada por medio de Cristo. Quiere que la conozcan, que se arrepientan, que se vuelvan atrás por cuanto ha establecido un día. Y qué práctico, hermano, es el mensaje. Y qué fácil. Porque Dios quiere que se arrepienta, porque hubo un tiempo de ignorancia, pero ahora ya no somos ignorantes. Debemos de dar a conocer esto. Y en esa ignorancia nosotros levantamos el velo y decimos, Dios quiere que te arrepientas. Y cuando te arrepientes lo tienes que saber por cuanto Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios no va a juzgar al mundo por su sola soberanía. Él ha hecho justicia. Y la justicia de Dios es que hay alguien que ha pagado por nosotros.
Y este es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Él va a juzgar a todos los hombres con justicia. Porque no es ningún capricho de Dios mandar a uno al infierno y a otro a la vida eterna. No es ningún capricho de Dios. Y lo va a juzgar. Y los va a salvar. Y los va a llevar con Él. Y los va a rechazar. ¿Por qué? Fíjese. Por aquel varón quien designó. ¿Quién es ese varón? Sino nuestro Señor Jesucristo. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dando fe a todos habiéndolo levantado de los muertos. Pero como ocurre, hermanos, parece ser que Pablo no fue tan efectivo. Muchos se burlaban de él. Otro día te oiremos, porque no entendían lo de la resurrección. Ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así que Pablo, lo que el Señor había enseñado, donde no te reciban, sacúdete los pies y vete. Estaremos predicando el Evangelio hasta la saciedad, pero quiero decirle algo, querido y querida hermana. Allá donde usted haya predicado el Evangelio, se burlen, cuestionen al que es el soberano de todos los cielos, reinos y mundos sabidos y por haber. No insista, no le eche las perlas a los cerdos, no sea que se vuelvan y te despedacen. Predique el Evangelio, pero no permita que se burlen del Evangelio. No permita, hermanos, que lo tengan por un palabrero o un charlatán o uno que le han comido el coco, que le han lavado el coco. Usted haz como Pablo. Dice, así Pablo salió de en medio de ellos. Pero Dios siempre tiene su plan. Había allí un grupo, un remanente, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagista, y una mujer llamada Damaris, y otros con ella. Gloria a Dios. Con estos poquitos, el Señor levantó una iglesia allí. Ese era el propósito de Dios. Y ese es nuestro propósito, hermano. Predicar el Evangelio. A veces no vamos a ver grandes cosechas. No vamos a ver grandes multitudes. 5.000 comieron. Después se quedaron 12. ¿Por qué? Porque solo le buscaban, porque se habían saciado. Buscar el pan, no el pan que alimenta, sino el pan que a vida eterna nos sustenta. Que el Padre os lo da. El pan de vida. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Que nuestras vidas no se desanimen. Tenemos que predicar el Evangelio, hermanos. Tenemos que hablarle a las personas, pero oiga, si hay alguien que quiere jugar con sus sentimientos, que quiere que usted caiga en el lazo, a veces llevándolo y arrastrándolo por lugares que a lo mejor no sabemos responder todo, no se deje prender. No siga adelante. Ellos tienen que oír que Dios en su justicia mandó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy es el día. Hoy Dios te ha dado la oportunidad de oír el Evangelio. Por lo tanto, arrepiéntete, porque un día, por este mismo que fue resucitado de entre los muertos y está a la diestra de Dios, Dios va a juzgar al mundo, y lo va a juzgar con justicia por medio de aquel que resucitó de entre los muertos. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Nos ponemos de pie.